Nos acerca a los entresijos del mundo del arte, a los problemas de los artistas o a los modos de trabajar de las galerías. Exhibe muchas de sus piezas en formato anuncio. Su obra es irónica y crítica contra el sistema. En la coruñesa Fundación Luis Seoane equipara el modelo de ordenamiento familiar al público de esta institución. Nos acompaña el artista conceptual de Malpica, Enrique Lista. Enrique, bienvenido a Espacio de Arte. Bien allá. Empezamos con un cuestionario breve para conocerte. Natural de Malpica, también de padres nacidos allí, ¿cuánto marca el lugar de origen de uno? Pues supongo que no de la misma manera en todos los casos, ¿no? Pero siempre algo queda. Yo, por ejemplo, percibo bastante diferencia entre la gente que ha nacido y ha vivido solo en contextos urbanos o alguien que ha conocido el contexto rural, ¿no? Algo siempre queda, es difícil de definir, pero siempre queda. Siendo de mar, ¿lo prefieres al interior? Pues a veces pensaría que no, pero luego resulta que sí. Cuando paso tiempo en ciudades de interior o no de interior, lo echo de menos. Aunque solo sea estar cerca, ¿no? Es complicado explicar, pero sí lo echo de menos. ¿Y un destino, ya que hablas de ciudades, un destino o un lugar especial en el mundo? Aquí tengo que reconocer que tengo una característica que es que soy poco viajero, poco aventurero. Es decir, me gusta más o menos el lugar en el que estoy y intento sacarle partido, ¿no? Y a veces es más una, digamos, una limitación que una decisión, pero es así. Pero sin embargo, nosotros cuando te hemos convocado para esta entrevista estabas en Lisboa. Entonces, ¿por qué era? ¿Por motivos profesionales? Sí, profesionales académicos. Fui a impartir una ponencia sobre Baricaramés en este caso. ¿Te hubiese gustado alguna época especial para vivir? ¿O eres hijo de tu tiempo? No tengo con qué comparar. Es un poco eso. ¿Qué significan la familia y los amigos? Pues algo muy importante, digamos. Incluso en el tema artístico, yo no estaría aquí sin mis padres y todo el apoyo. A veces lo digo, son mis principales mecenas, lo han sido siempre. Y siempre me han apoyado en todo lo que he hecho, ¿no? ¿Y alguna enseñanza o empuje especial en tu carrera artística? ¿Citarías a alguien en concreto? Sí, a ver, en primer lugar citaría a aquellos que han sido profesores míos en la Facultad de Bellas Artes y que me han apostado por mí y me han apoyado luego, pues como bueno, en proyectos paralelos o incluso como comisarios, ¿no? Que son en primer lugar, por supuesto, Manuel Sendón, que digamos que apostó por mí en las primeras exposiciones y con el cual posiblemente no habría desarrollado la carrera que he desarrollado. Luego también Javier Tudela y Manuel Bouchan, que los dos apostaron por mí también en exposiciones después de la facultad. Luego en lo que se refiere a instituciones, tendría que mencionar a Manuel Olveira, que ha apostado por mí en más de una exposición, y a Iñaki y a Garledo del Marco, que también han vuelto a confiar recientemente en mí para otra exposición. Y luego, no los he citado antes en amigos, pero podrían estar perfectamente, serían los Caramés, ¿no? Es Ángela Caramés, comisaria de mi última exposición, y Bari, al que conocí realmente antes y que, bueno, por avatares. Yo creo que si no existiera ninguno de ellos, hubiera sido amigo de cualquiera de los dos. Y yo tengo que añadir que yo creo que de profesores reconocidos, por mayoría de toda la gente joven que habéis pasado por el programa, es increíble la cantidad de vosotros que habéis apostado por Manuel Sendón. Yo creo que gana por goleada. Sí, o quizá incluso a la inversa, ¿no? O sea, la cantidad de gente que Manuel Sendón ha sacado. Es más eso, no justicia. Nos adentramos en la exposición que nos ocupa en la Fundación Luis Seoane y lleva por título Seoanes Posibles After Teresa de Villar. Todo un homenaje a tu abuela y realmente unes dos historias, la familiar, el ordenamiento de ella, doméstico, junto al ordenamiento de una institución privada como es esta, pública. Sí. Bien, efectivamente, como dices, de eso se trata, ¿no? De trasladar un poco los criterios y sobre todo la autoridad para organizar, ¿no? de lo que suele ser un museo, trasladar allí, digamos, el criterio de mi abuela. Al final se trata un poco el ordenar los objetos, es una manera también de ordenar el mundo, ¿no? De entenderlo, ¿no?
y digamos que el de mi abuela es particular, su manera de ordenar su mundo, el mundo de sus objetos, y me interesó trasladarlo a un lugar donde el discurso es, digamos, es más oficial. Y todo tiene que ver también con quién tiene el poder para hablar, ¿no? O sea, quién suele emitir los discursos oficiales y quién los discursos privados, ¿no? Sobre todo circula sobre eso, ¿no? Sobre un desplazamiento, un cuestionamiento de quién tiene la autoridad para hablar y de cómo podemos escoger maneras de que no se nos tome la palabra, ¿no? ¿Por qué has elegido la figura de Luis Soane? ¿Podría ser otro artista gallego o internacional? Bien, habría que aclarar que, digamos, el proyecto en principio se gestó sin saber en qué lugar se iba a desarrollar o con qué artista se iba a trabajar, ¿no? Básicamente la idea era, digamos, tenía la manera de organizar de mi abuela que me interesaba y quería aplicarla a una institución. Y podía ser una colección de un solo artista, como es el caso, o una múltiple, ¿no? Digamos que Anxela, que es la comisaria, hablando con Silvia Longueira, la directora de la fundación, le interesó este proyecto y lo hicimos con Luis Soane, lo cual yo creo que ha sido una coincidencia afortunada. No creo que el proyecto funcionase igual con otros artistas, y existe también una coincidencia de fondo que es simbólica y simpática, que es que yo he vivido la mayor parte de mi vida en la plaza de Luis Soane, en Coruña, era como una especie de siglo. ¿Y cómo ha recibido, cómo le ha sentado el resultado final a tu abuela de este proyecto? Una cosa es cómo ha recibido el proyecto y otra el resultado. El resultado todavía no lo he recibido porque todavía no la he llevado, me gustaría hacerlo, pero ya es mayor, entonces buscaremos un día adecuado. Y por lo demás es, digamos, todo lo que quiera su nieto prácticamente. O sea, en este sentido tengo mucha suerte con la abuela que tengo, que es bastante liberal en muchos aspectos. Y no me ha puesto ningún... Qué gustazo. Una propuesta, la de Enrique, que se fija en problemas cotidianos de la vida ordinaria y, cómo no, en problemas de los artistas. Por ejemplo, te has llegado a retratar pidiendo, es decir, ofreciendo arte por comida. Sí, así es. Digamos, te refieres a un póster que, si no recuerdo mal, era del año 2005, en el que me retrataba con un cartel demandando arte por comida, y era un póster que su valor estaba tasado en menús del día, es decir, costaba 10 menús del día. Era una especie de guiño. Eso en 2005 era todavía precrisis, ¿no? En teoría. Pero digamos que sentí cierta necesidad, o sea, hablando con compañeros, me daba cuenta de que ese tipo de preocupaciones al final eran las que estaban presentes siempre, y las que nos unían a todos, y de las que no se suele hablar. Y me pareció necesario hablar de ellas. Y convertirlas en artístico. La calle y las líneas de autobuses, has llegado a colocar carteles, ahora estamos viendo en imágenes. ¿Son escaparate idóneo para el arte? Más que para el arte, para la comunicación, porque ahí se dibujan un poco las líneas. Es difícil digamos, porque corres el riesgo de perder las fronteras con la publicidad o similares, o aún peor, de reproducir sus mismos esquemas, ¿no? Pero desde luego, como ámbito de difusión y sobre todo para llegar a personas que no suelen acercarse al arte, es un buen... Ahora tenemos en imagen la Facultad de Bellas Artes sin las orlas y con ellas. Sí. Este es un trabajo de quita y pon. Sí, fue un trabajo desarrollado para la exposición Situación, creo recordar, en el CEGAC, 2007 o 2008, no recuerdo el año exactamente. Digamos, mi propuesta para esta exposición era una exposición, bueno, que en general revisaba, digamos, el estado de la cuestión del arte contemporáneo en Galicia, ¿no? Después de era un aniversario del CEGAC, creo que era el 10º. Después de unos años de CEGAC y de Facultad de Bellas Artes, revisar cuál era el estado de la cuestión, ¿no? Y mi análisis del estado de la cuestión era un poco pensar de esos entonces ya cientos de licenciados en Bellas Artes, cuántos artistas seguían produciendo y teniendo visibilidad dentro de... Entonces, era una reflexión sobre esa desaparición de los que estaban representados en las orlas. También reflexionas sobre cómo funcionan todas las instituciones, por ejemplo, las galerías de arte, haciendo una tarta y, nunca mejor dicho, cortando ese pastel en las tasas de lo que se lleva a la galería y lo que se lleva al artista. Sí, era una... digamos,
algo que tiene un tono pedagógico, pero es un tono pedagógico en tono de humor, ¿no? Es una especie de remedo. Y básicamente era una tarta cortada en los porcentajes que equivalen al coste de, digamos, de producción, el que se queda el artista, el que se queda la galería, ¿no? Sí, un poco. Cuando hablaba de aquella pieza en menús del día, por ejemplo, me di cuenta de que, dado que las galerías se suelen quedar con el 50% y estaba tasado en menús del día, cuando me daba cuenta de que comía la mitad de las veces, el 50%, que es algo matemático y abstracto, se convirtió en algo muy concreto, ¿no? Y decidí hacerlo. Vamos a hablar, después de escuchar a Ansela Caramés, del alimento, que es muy importante en tu producción. Pero antes escuchamos a la comisaria y esto es lo que nos dice sobre Enrique. Conozco a Quique desde hace bastante tiempo y somos amigos por lo menos desde hace más de 10 años y bueno, siempre me fascinó de él esa capacidad que tiene de idear cosas, de idear proyectos, digamos de producir ideas constantemente. Ideas que se pueden realizar, ideas que se podrían realizar en un futuro, digamos que en definitiva proyectos artísticos, ¿no? En los que siempre está pensando o su cabeza pues genera una serie de carpetas, o yo me lo imagino así, carpetas que van de una carpeta a otra, que en cierta manera tiene bastante que ver con el fallado de su abuela. Cuando fui por primera vez a Malpica, pues me impresionó bastante conocer a su abuela, ver el espacio, cómo organizaba las cosas y ver también la manera de colocar las fotos en el álbum familiar, y comprendí bastante bien cómo funciona Quique como enriquelista, como artista, ¿no? Como artista conceptual. Bueno, pues no sé si tienes que añadir algo. ¿Cómo ha sido el trabajo con Ansela? Ha estado bien, digamos, es una ventaja el hecho de que tanto me conozca como que de alguna manera conozca ese terreno familiar, ¿no? El de mi abuela. Y sí es cierto, bueno, dos cosas. Una, que como ella dice, a cabeciña no para y que le sigo dando vueltas siempre a muchas cosas. Y otra, que sí hay ciertos puntos de contacto con la manera de acumular cosas de mi abuela, y con que cuando ella hablaba de los álbumes, por ejemplo, mi abuela, la manera de organizar los álbumes no es cronológica, es a veces conceptual. Por ejemplo, una página en la que aparecen sus 3 hijos y su marido a la misma edad. Es decir, eso es un criterio riguroso, pero no es cronológico, y quiero decir, me interesa mucho fijarme en ese tipo de cosas, ¿no? Y otras veces te interesa no la obra en sí, la obra plástica, sino la idea. Por ejemplo, cuando mandas continuamente al Marco de Vigo la idea de un proyecto, además día tras día, y eso todo se va acumulando, el calendario y el proyecto en la pared. Ese es el trabajo, es positivo. Sí, a ver, por describirlo un poco también, que ayudara, este era un proyecto que se titulaba Un año de proyectos, que consistió en que durante un año entero, sus 365 días, festivos incluidos, yo enviaba, previo contrato, es decir, hicimos un contrato al principio, enviaba el correo electrónico del museo y de los comisarios de la exposición un proyecto artístico que no podía pasar de una hoja. Esto, digamos, la exposición en el Marco se inauguró cuando yo llevaba como unos 3 o 4 meses produciendo, y estuvo prácticamente hasta el final, y los proyectos en tiempo, que cada día se iba colgando un proyecto nuevo. Todo eso en un montaje de Paul, que bueno, es la persona que se encarga de montaje en el Marco y que es muy bueno, es buenísimo. Y digamos que de alguna manera lo que buscaba yo con este proyecto, además de adaptarme a una manera de trabajar que es como muy mía, ¿no? de ideas muchas, pero digamos con formulación breve, además de saltarme el hecho de que solo se queden en texto, te saltas muchas imposibilidades, cosas que no serían realizables, aunque tengo que decir que todos los proyectos eran materialmente posibles. Eso era una de las normas. Entonces, para concluir, una de las cosas que me interesaba mucho es que la idea, la formulación de la idea, la formalización en sala y el catálogo, que se ha editado un libro por Seifas Publications, una editorial de Barcelona,
eran lo mismo, es decir, la formulación de la idea, lo que está tal, y el catálogo es lo mismo, con lo cual no se perdía nada en el camino. Es decir, lo que suele parecer que de la idea a la obra que sacas hay diferencia, cómo se capta en el espacio, vuelve a verla y en el catálogo pierde información. Es como evitar esa entropía de información, ¿no? También lo has evitado, supongo, en el proyecto que presentaste aquí en la zona C, Políptico. Y ahí hablamos de algo que tiene mucho peso en toda tu trayectoria, y es la simbología de los alimentos. Bueno, aquí creaste realmente una pequeña basílica o lugar para rezar. De eso se trataba, un híbrido entre espacio sagrado y profano. Realmente es un proyecto que tiene diversas líneas argumentales, ¿no? Además de que convertir un espacio expositivo en un espacio, digamos, con una escenografía sacra, la cual puede tener ciertas ironías, ¿no?, respecto a las seriedades del arte contemporáneo, pero sobre todo lo que hay de fondo es, digamos, intentar hacer un análisis de este macrosector que une la cultura y el turismo y la gastronomía, casi todo junto, como un paquete con el cual se vende nuestro territorio y nuestra identidad hacia esta figura que en el fondo siempre es un poco ambigua, que es el turista, ¿no?, que se supone que es el que nos va a dar de comer a todos. Pero al final también acabas deformando y haciendo una especie de, o sea, generando un producto cultural un poco demasiado extraño, ¿no? Demasiado que sentimos kitsch, como ajeno. Sí, casi como, casi, yo creo que la palabra kitsch aquí ahora viene. Seguimos con los alimentos. Has ideado tu particular cena. ¿Qué puede pensar Leonardo si viviese de tu cena, que realmente eran los restos, lo que quedaba detrás de 3 piezas de pizza y que realmente solo cubrían la necesidad biológica del comer? Sí, hombre, Leonardo la caída igual cierto desconcierto, pero como era un tipo listo, pues seguro que leyendo un poco de historia del arte contemporáneo lo hubiera entendido perfectamente. Se trataba, como dices, de 3 cajas de pizza usadas, desmontadas y montadas a la inversa, de tal manera que se distribuían en la pared a intervalos regulares, y el aspecto era el de una pieza casi minimalista, o sea, muy formalista, que imitaba ciertas maneras, ciertas formalizaciones como de los años 60, así muy pulcras y tal, pero que en el fondo pues hablaba de lo contrario que la pulcritud y el formalismo, ¿no?, que es esa necesidad de comer o de alimentarse de la que hablaba antes, ¿no?, esa impureza, ¿no?, y ese contaminar la estética con lo que está alrededor y no es estético, que es algo que, como verás, se repite en muchos trabajos. También el resultado final minimalista también se percibe cuando trabajas con el vino. Trabajas con el vino, hay que comentarlo, porque lo que queda casi o lo sabes o no te crees que realmente son los pozos de las copas. Sí, de lo que hablas es de otra pieza que, digamos, tiene muchos puntos de contacto con esta. Es una serie de cuadros de formato cuadrado, en los que sobre un lienzo, que además compré tela, que la que suelo usar para manteles, una tela pesada y tal, pues con vino de Barrantes, que como todos sabemos tiñe bastante, y como todos sabemos también es un tópico, ¿no?, de cierta gastronomía popular gallega, pues utilizando varios recipientes y con sus pozos hice juegos como de dianas y de círculos, ¿no?, que remite también a cierta abstracción postpictórica o pintura. Volvemos a esa época, ¿no?, a finales de los 60, principios de los 70, algo muy formal, muy limpio, muy tal, pero que vuelve a remitir a ese universo de cultura popular o gastronomía y al final también como turismo. Bueno, con ello ya hemos hablado de muchos referentes artísticos, ya has citado indirectamente, ¿no?, sí, referentes artísticos a tu obra. Un trabajo de corte muy crítico y muy irónico, porque la obra de arte no tiene que ser neutral. Nunca lo es, aunque lo pretenda. O sea, se dice, entiéndaseme, a veces dices, tal persona es apolítica, es decir, de derechas. No sé si lo has escuchado una vez esa expresión. A ver, no es exactamente así, pero algo que está claro es que si omites el contexto, lo que haces es favorecer el status quo. Es decir, a veces se hace de forma interesada y a veces no, simplemente porque el campo lo exige.
Es decir, no voy a responsabilizar ahora a todos los artistas que no tienen un contenido político explícito, no, no es así. Pero bueno, digamos que en mi manera de proceder lo considero necesario hablar de esos temas. ¿Eres consciente de que mucha obra tuya puede causar cierto estupor? Supongo que te refieres a que por los medios utilizados a veces no se identifica como arte, o que ciertas personas como, ah, pero esto es arte o tal. Bien, para explicarlo con un ejemplo como muy sencillito, muy evidente, la mayor parte de las personas que no lo consideren arte manejarán dinero, ¿vale? Billetes. Y los billetes tienen un valor que es convencional. Es decir, si de repente la gente no creyese en el valor de un billete, o sea, el sistema económico se vendría abajo. Dentro del arte, el arte es un sistema más pequeño, pero funciona igual. Es decir, hay unos sistemas de valor y unas legitimaciones y unas maneras de proceder que ya están legitimadas, y yo realmente no invento nada. Es decir, y ahí está que han entrado a formar parte del circuito artístico, ¿no? Pero básicamente se trata de eso, ¿no? De un juego de valor que yo mismo no he establecido. En tu tesis doctoral estás trabajando sobre la fotografía en el arte contemporáneo. Y realmente tú, bueno, casi nos has anticipado porque es un proyecto anterior al Papa, porque te has retratado como artista implorando reconocimiento, te has retratado como un San Francisco, con una calavera. Efectivamente, digamos que se trata de una pieza que es una fotografía con un marco muy historiado y muy barroco, que se inspira directamente en un cuadro de Zurbarán, y que, bueno, donde yo sostengo una calavera, que es la calavera de Damien Hirst, plagada de diamantes. Hay que aclarar que fue una pieza presentada a un concurso. En el texto que incluía y en el título era una especie de juego implícito con el propio jurado, es decir, yo nunca he ganado ningún concurso, jamás. Y era una manera de implorar reconocimiento ante, digamos, aquellas autoridades que son las que pueden hacer que tu carrera suba, de alguna manera. Y digamos que la cita a Zurbarán no era solo por lo estético, que la pintura barroca española es muy potente, sino porque el barroco, especialmente en España, siempre ha tenido una relación con el poder, digamos, siempre ha sido una imagen del poder, ¿no? Tiene una relación con el poder muy estrecha y profunda y compleja. Y de alguna manera retomar el barroco. Hay un autor, por ejemplo, que es Jorge Luis Marzo, que lo analiza aplicándolo incluso, por ejemplo, a artistas pues como Almodóvar, ¿no? Y cómo se arguye todavía hoy el paradigma de lo barroco para ciertos discursos que en el fondo pueden, digamos, colaborar bastante con el cuadro. Bueno, no nos queda tiempo, pero vamos a hacer un matiz, porque has dicho que no has sido premiado, pero tu obra ha entrado, has expuesto en Arco, has expuesto en los museos más significativos que hay en Galicia, y con un máster a cuestas, con tu carrera en Bellas Artes, y todavía sin vivir del arte. Ni yo ni muchos más como yo. O sea que seguirías realizando estos proyectos que hemos analizado al principio, o sea, mostrándote cómo esa manera de pedir un reconocimiento. Sí, pedir, entiendes, son juegos, o sea, tampoco se trata de pedir, es decir, yo también estoy dentro de ese juego. Creo que realmente lo que se suele decir, ¿no?, que solo se cambia desde dentro. Sí, realmente es que literalmente lo que está fuera del arte está fuera del arte. Entonces yo, por ejemplo, estoy con una galería, no lo he citado antes, con la Galería de Vigo, no he citado digamos, en las personas que se han relacionado con mi carrera, pero bueno, digamos, estoy contento con ellos y vamos, que me quedaba una cita honrosa, y algunos artistas que son compañeros de la misma, ¿no? Es decir, estoy en ese juego, con mis dudas respecto a él, es evidente, pero digamos, intentando trabajar desde ahí, reflexionando y ni celebrando ni haciendo algo que esté totalmente fuera y que no va
a tener absolutamente ninguna repercusión, porque así tampoco se consigue nada. Bueno, Enrique, no tenemos tiempo. Esperemos que nos envíes el catálogo que todavía está en el horno, de tu última muestra. Si te parece, gracias por estar con nosotros. Emplazamos al público allí, a la Fundación Seoane, para que vean el trabajo de corte conceptual de Enrique Lista, en el que coteja el ordenamiento familiar, en este caso de su abuela, con la propia producción de la Fundación. No se pierdan esta cita en la Fundación Luis Seoane de A Coruña.